entran en vigor hoy los aranceles de China sobre 14.000 millones de exportaciones de Estados Unidos. La duda está si además del 25% al acero y al aluminio van a llegar esta semana también los aranceles al conjunto europeo o por países. Está la duda de cuál va a ser la fotografía que pueda poner Donald Trump y si ese movimiento va a llegar inmediatamente esta semana. Estados Unidos podría lanzar, como les decíamos ya, esos aranceles buscando que sean recíprocos. Si es así, el principal afectado puede ir directamente hacia la automoción alemana y francesa, de tal manera que tendría que reaccionar Europa, que no permite la entrada de determinados coches de Estados Unidos aquí en Europa, o haciendo un cambio o viendo como una parte del sector va a sufrir todavía más, pero cuidado que esos aranceles llegando a Europa no impacten directamente, como todo parece indicar, al ser aranceles recíprocos en la automoción, con una prohibición de la venta de determinados vehículos europeos en Estados Unidos. Y Europa se prepara para reactivar la cláusula de escape de las reglas fiscales y rearmarse en el sentido de defensa, en el sentido militar. Es el modelo usado en el COVID-19. Entremos en esto. Ojo, porque lo que se empieza a ver es que el ciudadano va a entender que aumentar la capacidad defensiva europea afecta en el bolsillo. Pero quieren en Europa, o quiere Europa, que se entere pero que no lo note. Es decir, quiere sorber y soplar a la vez, bastante complicado. ¿Qué es lo que quiere hacer? A una herramienta que es extraordinaria y excepcional, que ya se utilizó durante el COVID-19, que es que toda la emisión que esté alrededor, en ese caso era del COVID-19, ahora de la compra de armas o para conseguir defenderse o para hacer un plan de defensa contra Putin en Europa, todo ese plan estará alrededor de un escape de reglas fiscales que permitirá no elevar la deuda de los países. Es decir, lo que busca Europa es utilizar una escapatoria muy puntual para hacer una regla general. Cuidado con esto. Cuando en la crisis de 2008 nos dimos cuenta que los balances de las compañías eran limpios, pero que habían cogido, tú veías las cuentas de la compañía y decías, pues esto está fenomenal. ¿Dónde estaban las pérdidas? En todos los atláteres, en todo el contorno, en todo el entorno donde esas mismas compañías habían tirado ahí lo que estaba en mal estado. Créame una empresa para desarrollar este negocio, déjame el core aquí. Crea una empresa donde aquí podemos tener riesgos, déjame el core limpio. Mete estas inversiones en esta otra compañía, déjame el core limpio. La parte fundamental del negocio, déjamela limpia, aunque todo esté podrido. Ya, pero ¿esto de quién es? No, esto es mío. Si es tuyo, entonces tu core no está tan limpio, porque tienes unas pérdidas acumuladas brutales. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Un comportamiento muy parecido a lo que había antes de la crisis del 2008, es decir, un saneamiento de la fotografía principal de la compañía, es decir, del Estado. Vemos cómo la inflación lo que está provocando es el descenso de determinados movimientos alrededor de la deuda sobre el Producto Interior Bruto, pero vemos que lo que se está haciendo es llevar a vías de escape lo que está en mal estado. Es decir, oiga, yo toda esta cantidad de dinero que tengo que meter en el mercado o que tengo que meter alrededor de los presupuestos, no quiero que me vaya a la deuda principal, llévamelo en unas reglas fiscales que quedan como aparte. Ya sea una emisión conjunta, que por ahora Alemania no ha querido, pero vamos a ver si ahora con la nueva fotografía Alemania sí quiere la emisión conjunta de deuda para repartir los diferenciales, o ya sea por esta vía, que es lo que ya se empezaría a preparar desde Bruselas para volver a activar la cláusula de escape de las reglas fiscales. ¿Qué es lo que significaría? Lo mismo que le estoy contando de 2008. No queremos que nos suban los diferenciales, no queremos sufrir, no queremos que lo notemos alrededor de la deuda sobre Producto Interior Bruto. ¿Cuál es el camino que tomamos? Mételo ahí con el movimiento, como la reactivación de esa cláusula que permite que esa deuda no vaya al principal de deuda, y entonces se nos queda a un lado porque es algo extraordinario. No, lo que es extraordinario es el uso de esta cláusula. Y Europa lo que quiere volver a poner encima de la mesa es que no tiene capacidad para activar la suficiente
capacidad de defensa, sobre todo con el 2 y el 5% de la OTAN, pero sobre todo con un plan que permita disuadir a Putin en la fotografía de que Putin pueda entender que Europa es muy débil y que puede atacar en Europa, pero a la vez no quiere llevarse esa deuda a los estados para que los diferenciales de la deuda no se lancen hacia arriba. ¿Qué es lo que busca? Repetir lo que funcionó en el COVID-19 porque era algo puntual y excepcional, y decir que esto vuelve a ser puntual y excepcional y reactivar la cláusula de escape de esas reglas fiscales y lanzarse al movimiento para rearmarse ante Putin, ante Rusia. Esto es extremadamente peligroso para las cuentas públicas, pero parece que Europa no encuentra un camino alternativo porque conllevaría lo que a todas luces es evidente. Oiga, los diferenciales de la deuda en un entorno como el actual, donde no crece la economía lo suficiente y donde el Banco Central Europeo, pese a bajar los diferenciales, pese a bajar los tipos de interés, no consigue reactivar el conjunto de la economía europea. ¿Cómo puede ser que los diferenciales estén en ese entorno? De tal manera que empieza a verse cómo se vuelve a buscar un subterfugio, la reactivación de una cláusula extraordinaria que permita que los países escapen de las reglas fiscales, a nivel interno le digan a los ciudadanos, ven, estamos reduciendo deuda sobre Producto Interior Bruto, pero tengan aquí escondido, debajo de la alfombra, la fotografía alrededor de dónde está yendo la deuda realmente. Que estaría yendo, como antes de 2008, fuera del balance del principal. Lo cual es una tomadura de pelo en toda regla. Para el inversor, que está invirtiendo sin conocer de verdad, porque hay ahí una contabilidad creativa, sin entender de verdad dónde está invirtiendo y sin saber cuál es el riesgo que de verdad está tomando. Esto a la larga son demandas alrededor de una información que no es fiable, pero en el corto plazo tenemos un lío enorme donde Europa quiere reactivar la cláusula para intentar salir de esto o hacer el movimiento alrededor de cómo Europa puede emitir de manera conjunta. Vamos a ver esto durante la semana. Tenemos por otro lado cómo el desempleo el viernes bajaba una décima del 4,1 al 4% en Estados Unidos, apuntarle al plan de la FED de que para qué va a activar las bajadas de tipos de interés por ahora en un entorno económico donde el paro, el desempleo te está bajando. No, tengo que reactivar la economía, pero si está reactivada, incluso con los tipos de interés arriba, de tal manera que ¿por qué cambiarlo? Con lo que el viernes el mercado volvió a llevarse la triste noticia de que el movimiento de bajada de tipos no es real, al menos en 6 meses, al menos sin que la economía estadounidense vaya yendo a un entorno complicado. Ahora dicen, no, en 2026 ya, pero que es el cuento de la abuela. ¿Cuándo va a haber crisis en Estados Unidos? El año que viene. Y cuando llega el siguiente año, ¿qué hay? El año que viene. Y cuando llega el siguiente año, el año que viene. Y cuando llega el siguiente año, el año que viene. Y así llevamos de 2022. Pero ahora se vuelve a apuntar de distintos informes el fin de semana, cuidado a lo que puede venir a la economía estadounidense en 2026. Vamos, el cuento de la abuela. El desempleo baja una décima, eso sí, importante, del 4,1 al 4%, lo vimos el viernes, pero sobre todo apuntala, como les decía, ese plan de la FED de no activar las bajadas de tipos de interés por ahora.